tiempo para ti mismo, paz, tranquilidad y, en particular, esto aplica para el eje cafetero, una conexión con la naturaleza. Una cosa... Y hasta viviendo en finca, he vuelto a apreciar ensuciarme las manos. Bienvenidos a otro episodio de Vivir Afuera, el podcast donde mezclamos los fascinantes mundos del vino y de la migración. Mi nombre es Andrew Carvajal, abogado migratorio canadiense y sommelier aficionado por noche. Y hoy vamos a hablar de la mezcla de dos culturas, Italia y Colombia, con un invitado muy especial, Daniel Ruzzini Mejía. Es un colombiano que creció en Italia, que volvió con su esposa rusa y su hija a Colombia. Y bueno, un placer tenerte acá con nosotros, Daniel. Benvenuto. Grazie mille por la invitación. Es absolutamente un placer estar aquí. Mi pasión es ayudar a la gente a hacer de Canadá su hogar. Y soy un aficionado a la degustación de vinos. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast, de brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias. Y al mismo tiempo, divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir Afuera. Bueno, dado que tenemos un invitado italiano hoy, quería catar un vino de este país. Hemos hecho un par de vinos italianos, pero esta es la primera vez que hacemos un Barbera. Vamos a hacer un Barbera de Alba, la marca Marchesi di Barolo Peragal, del año 2019. Y el Barbera, de hecho, es una variedad de uva muy típica de la zona de Piamonte, en el norte de Italia, ¿verdad? Noroeste, correcto. Noroeste de Italia. De hecho, el 55% del vino de esta región es Barbera. ¿Conoces Piamonte? ¿Has estado por ahí? Sí, he estado un par de veces en una región muy linda. Se llama Piemonte. ¿Por qué? Porque está al pie de las montañas, Okay. Es donde empiezan los Alpes. Ok. Y me imagino que has probado los vinos de allá, has estado en la zona. Sí, es decir, el Barbera, hasta me acuerdo que había probado un par de blancos, pero digamos que cuando uno va en esa región, el Barbera d'Alba obviamente es el vino a que uno va. Ok. Y para que pueda tener como este nombre de Barbera de Alba, debe ser producido cerca, bueno, en la región que es cerca a la ciudad de Alba. Correcto. Y debe tener por lo menos un 85% de Barbera. Puede tener 100% como este, pero tiene que ser por lo menos 85% Barbera. Y cuando lo mezclan con otro tipo de uva es el Nebbiolo, normalmente que lo mezclan, que es lo que vemos como en Barolo, otros tipos de vinos de la región. Entonces, bueno, vamos a catar vino. Yo sé que es parte de tu cultura, ya conoces esto, pero entonces comencemos con la vista. Si quieres, puedes usar la servilleta que tienes ahí. Cuéntame un poco qué ves de color, qué ves en la vista al mirar este vino. Pues te digo, este color ambrato, este color profundo, ya nos dice mucho, digamos, del tipo de estructura que tiene, Claro. que tiene este vino. ¿Qué esperarías del vino viendo un color así rubí, púrpura, oscuro? Me espero sabores profundos, notas aromáticas bastante persistentes y... va a tener cuerpo, ¿verdad? Va a ser Pues sí, y un cuerpo importante, digamos. Sí. Y normalmente, bueno, este es un 2019, que es un vino relativamente joven. El Barbera es muy bueno para añejar y a medida que se añeja se va poniendo un poquito más claro. Acá podemos ver que todavía está bien intenso los colores. Bueno, pasemos a la nariz. ¿Qué notas por ahí? Ese aroma del Barbera es inconfundible, sí. Es decir, uno no te puedes equivocar. Es hasta en el mismo aroma sientes la profundidad de este vino. Y las notas, hay estas notas aromáticas. Una cosa muy particular de este tipo de rojos es que puedes hasta sentir la nota aromática casi que adorna literalmente el aroma de base. Sí, es cierto. Tiene esas características de Barbera, que es un olor fuerte,
si uno se pone ya como a distinguir cosas, frutos rojos, bueno, yo se siente un Sí, poco como de frambuesa, pero también frutos negros, ¿no? De pronto como ciruela o que hasta el roble se le alcanza a notar un poco, se siente un poco como esa chocolate, esa vainilla ahí también. en el profundo se Sí. llega a sentir un poquito. Y este es uno que normalmente está como 9 meses en roble, más o menos. Em, y bueno, también se le siente el Italia, ese viejo mundo, ese olor a tierra, a cuero, a estas raíces que ya llevan mucho tiempo en la tierra. Sabes, es interesante que tú ahorita hablabas de la importancia de que este vino tiene que ser hecho en Alba, ¿no? Ujú. En muchísimos vinos italianos, en realidad en muchísimos vinos europeos, tú vas a ver que dice DOC o DOCG. Ujú. En Italia, por una serie de razones, digamos, climáticas, culturales, es fundamental la geografía. Tanto es que DOC quiere decir denominazione di origine controllata, Ujú. DOP, denominazione di origine protetta. Es decir, para poder llamar Barbera d'Alba, aunque tú estés en otro lado del mundo exactamente con la misma uva, exactamente con las mismas situaciones, no se Correcto. puede. Sí. Es Es, como la... es muy interesante hablando de viejo mundo, cuánto, y personalmente lo he visto mucho esto en Italia, obviamente seguramente también en Francia, hay esa cosa de qué tanto los productos, no solo en el mundo del vino además, te hablo de el mundo de de las carnes curadas, de los quesos, cuánto es importante que sea de de esa esa región, de esa zona. específica Sí, geografía, de sí, esa claro. específica región. Y es muy, sí, como mencionas, es muy común en el viejo mundo, muy común en Italia también, que tiene que ser Montepulciano d'Abruzzo, que tiene que Montepulciano ser d'Abruzzo tiene que ser, Barbera d'Alba, es los decir, Chiantis, muchos de los vinos de la Toscana son de la zona donde se crecen y tienen que tener esas características. exactamente. Bueno, pasemos a la mejor parte. Salud. Chin chin. Cuéntame cómo lo sientes en el paladar. Es él, es él sin duda. Un sabor profundo, Sí, un sabor que te abraza todo el paladar. Es hasta tiene unas notas casi ácidas sí, que en realidad funcionan muy bien en la armonía del vino, es sí. decir, no lo deja ser, ¿cómo se dice en español? Dull. Sí, no es Eh, aburrido, no es... exacto, no es aburrido. Ujú, Le da como esos tonos de altura que obviamente funcionan en sí. armonía. Y obviamente, bueno, es acuerpado, no es un vino suave, pero a mí algo que me gusta, a mí, bueno, me gustan los vinos fuertes, pero algo que me gusta para las personas que de pronto asocian los tintos con taninos y esa astringencia en la boca, Ujú, es que este es un vino acuerpado sin ser astringente, sin tener exactamente, taninos tan desarrollados y tan fuertes. exactamente. Es seco, pero tiene un poco de acidez, como tú mencionas al final, pero no es una acidez como que lo hace amargo, sino es una Ah, acidez que le absolutamente, agrega muy bien. absolutamente no. Final, ¿qué sientes? ¿Que dura en la boca? ¿Medio largo? No dura Sí, demasiado, que esto es, digamos, importante, sobre todo considerando las comidas que normalmente tú le irías, digamos, a acoplar con este vino. Las cosas que además son típicas de la zona. de esa zona, siempre volviendo al discurso de la geografía, son las carnes, por ejemplo, típico de esa zona, en particular de la ciudad de Turín, que pues no es lejos de Alba, es el bollito. El bollito es esta carne cocinada en agua por bastante tiempo, que después son varios cortes de carne que después se sirven con toda una colección, digamos, de distintas salsas y los platos con las trufas. Esto con trufa junto, Sí, como decimos en Roma, es como el cacio sui maccheroni, es como poner el cacio encima de los macarrones, así ok. que es decir, es perfecto. Sí, claro, yo creo que, como dices, carnes, ternera de pronto también, También, sí, es pero parte del esto, bollito. pero podría ir con pollo, podría ir con cerdo y pues con pastas, ¿por qué no? Una pasta, la Ah, no, matriciana o algo absolutamente, así. absolutamente. Una tagliatella al ragù fenomenal y como te decía, tiene unas características que combinan muy bien con un sabor que es fuerte, pero al mismo tiempo muy armonioso, que son, por ejemplo, el tartufo nero, la trufa negra. Claro. Y bueno, no, se consigue en Colombia, a mí me gusta
catar vinos que conseguimos acá. No se consigue en todos lados, pero se puede conseguir acá. Marchesi y Barolo, si tienen un buen regalo para darle a alguien y que le gustan este tipo de vinos, este sería me un parece regalazo. que es uno bueno. También tienen un Barolo, esta misma marca, pero bueno, el Barbera de Alba, la verdad, me encanta. Y espero que te haya gustado. Absolutamente, es un gran vino y es delicioso. Bueno, ahora sí hablemos de tu historia, hablemos de Colombia, hablemos de Italia, hablemos de comida, si quieres hablar de todas Bueno, estas si se cosas. habla de Italia es muy difícil no hablar de comida. Bueno, tu historia es un poco fascinante y es muy interesante porque me acuerda mucho mi historia también. Y ahorita hablaremos un poco de eso porque bueno, tú naciste acá, tú te fuiste, volviste. Yo sí viví un poco más mi infancia acá, me fui y volví. Pero cuéntanos un poco, bueno, Ruzzini Mejía, ¿cuál es? Papá ¿Qué hay ahí? papá italiano, romano de Roma, como decimos, mamá colombiana, aunque mi mamá, digamos que vivió en Italia desde los años 70 prácticamente. Es decir, imagínate esto, pequeña anécdota. Si yo cojo el teléfono y llamo a mi mamá, jamás se me ocurriría, y ella es colombiana, jamás se me ocurriría hablar en español con ella. Huh. Al teléfono hablamos en italiano los dos. Es decir, yo a veces le tomo el pelo diciéndole que ella es más romana que yo. Pero yo nací acá porque mi madre quiso tenerme acá, pero fue, digamos, más una decisión, no sé si te puedo decir práctica, pero es decir, ella vivió por casi 40 años en Roma, sí. Y yo me crié En Roma. Me crié en Roma, sí. Bueno, y antes de volver, ¿tú cómo te identificabas? ¿Te veías más italiano o te sentías que tenías esa parte latina, colombiana? Mira, sinceramente, es decir, estudiando allá, he tratado de hacer lo posible en 5 años de recuperar mi acento paisa y todavía no he podido, pero pues yo toda mi vida me, digamos, identificado con las dos. Es decir, una de las cosas que, digamos, más le agradezco a mi familia fue el hecho que nunca me hicieron perder mis raíces. Nosotros, por ejemplo, cuando yo era chico, apenas teníamos las vacaciones en el colegio en Italia, nos veníamos para Colombia. Entonces, pasar 3 meses acá, obviamente no es como vivir aquí, pero me daba la posibilidad de catar un poquito como si fuera un vino, de todos modos, la cultura y tener una conexión con mi familia colombiana y pues, digamos, ser capaz de tranquilamente identificarme entre los dos. Yo jamás decía en italiano, yo soy italiano, yo siempre orgullosamente ítalo-colombiano. Ah, ok. ¿Y tu familia es del eje cafetero o de Sí, dónde? mi mamá es pereirana. Ok, bueno, que es también donde yo volví después. A pesar de que mi familia es de Bogotá, la verdad es una zona espectacular para hacer la vida acá en Precisamente. Colombia y bueno, ahorita hablaremos de eso. Pero para internacionalizar más las cosas, Ujú. tu esposa, Dasha, ¿es de dónde? Obviamente, es decir, para hablar de internacionalización, mi esposa es rusa. Ujú. Mi esposa es rusa, lo que hace, digamos, que en mi casa tenemos 3 nacionalidades, 3 diferentes culturas. Es cómico cuando viajamos, porque yo tengo una bolsita cuando viajamos mi esposa, mi hija y yo, y en 3 tenemos 7 pasaportes. Entonces decidí prácticamente utilizar esta técnica, que al control pasaporte, cuando uno no sabe, yo simplemente abro la bolsita, le doy el morro de pasaportes al policía y le digo, escoja el que le sirva, el que le sirva. Es decir, Sí. Y que, bueno, y siendo italiano-colombiano, con una esposa rusa, en ese momento antes de venir acá, ¿vivían en Roma o? sí, Ok. nosotros nos conocimos en Montenegro, en los Balcanes, no en Quindío. Nos conocimos en Montenegro en una conferencia de trabajo. Ella trabajaba en mi industria, digamos, en mi sector. Y estuvimos por año y medio, casi 2 años, si mal no me equivoco. Ahora mi esposa me matará si me estoy equivocando con las fechas, pero haciendo, digamos, Roma-Moscú, Moscú-Roma, Roma-Moscú, Moscú-Roma como relación, sí. Eh, que incidentalmente después te cuento fue la razón por la cual saqué el pasaporte colombiano. Esta es una historia cómica. Eh,
Después, Dasha se vino a vivir a Roma, vivimos por casi 4 años en Roma y empezamos por 2 años a hacer 3 meses allá, 3 meses acá, acá en Colombia, Pereira, Pereira, Roma, Roma, Pereira. Y después, cuando ya iba a llegar nuestra hija, tuvimos que tomar la decisión y decidimos quedarnos en Pereira. Y cuéntame eso. Entonces, por tu hija fue que tomaron la decisión de, bueno, vámonos a Colombia, cambiemos un poco de Europa a Colombia. Sí, es decir, hay un factor importante que hay que tener en consideración en esta ecuación, que era dónde vivíamos. Roma. Eh, Aquí seguramente se me saldrá la parte, digamos, de orgullo romano. Roma es, digamos, la ciudad más absolutamente rica de cultura, historia. Es decir, los romanos dicen que una vida no es suficiente para conocer esa ciudad. Me hace reír que hay gente que dice, no, es que yo la conozco perfecta, estuve 5 días. Pero, en fin, el discurso es que Roma es una ciudad bastante difícil Vivir. para vivir, porque es una ciudad muy impráctica. Entonces, obviamente, cuando cambian tus prioridades en la vida, pues obvio, tiendes a tomar la decisión que es más, digamos, orientada hacia la familia. Pero en realidad, hay también otra parte. No fue solo el cambio de ciudad, fue el cambio de vida, porque nosotros fuimos de apartamento a finca. Claro. Y esa fue una parte importante. Sabes, hay una cosa que yo digo siempre para explicar el cambio de vida. Yo digo, mira, aprender cómo funciona el metro de Nueva York o cómo funciona el aeropuerto de Frankfurt se puede hacer en cualquier momento de la vida. Pero aprender a correr a pies descalzos en un prado o a jugar con un sapo, eso o lo haces cuando eres chico o no lo haces. Y fue parte, digamos, de esa decisión. Porque en Pereira están como en la zona rural, ¿verdad? Estamos en zona rural y vivimos en finca. Vivimos en finca rodeados de vacas, un caballo, 4 perros, una niña. Tenemos todo tipo de animales. Y cuéntame la llegada. Cuéntame ese choque, a pesar de que tú venían bastante, cuéntame ese choque cultural para ti, para Dasha, que fue llegar a Colombia. Pues te digo, el choque cultural nosotros lo empezamos a vivir, obviamente, cuando hacíamos estos periodos largos en Pereira. Hacíamos 3, 4 meses, empezaba a llover porque empezaba el invierno, nos íbamos para Italia, así. Claro. Es decir, increíblemente fue un poquito un choque cultural hasta para mí. Sí. Y yo supuestamente soy mitad colombiano. Pero la cosa es que en la vida de todos los días hay cosas que efectivamente hay diferencia entre Europa y Colombia. En lo negativo, así como en lo positivo. Claro. Haciéndote un par de ejemplos así de la vida real, ¿no? Digamos que, no sé, en la finca se había dañado algo y te hablas con el plomero y él te dice, no, yo el miércoles vengo el miércoles a las 5. Lo que tú no sabes es de cuál semana. Es decir, hay ese tipo, digamos, esa aproximación y esa, digamos, a veces en ciertas cosas ves que falta un poquito la atención al detalle. Sí. En eso, como te decía, tal vez es también mi parte italiana, porque en ciertas cosas los italianos son muy atentos, a los detalles. Pero en sí el choque cultural, digamos, considerando todo, fue positivo. Es decir, ahora, no tanto el tráfico, cuanto cómo manejan los colombianos. Sí. Perdona que parece que estoy lanzando clichés, pero le estaba diciendo a uno de mis mejores amigos acá que mi más grande sueño cuando me jubile sea el de tirarme en política, volverme ministro del transporte de este país, coleccionar los 5 millones de licencias de conducir que hay en este país y hacer una inmensa fogata en la Plaza de Nariño y de ahí volver a empezar. Porque sí, ese sí es una cosa que no me afectó, que viví mucho y mi esposa también. Y mi esposa, Dasha también.
al mismo tiempo, en parte positiva, ese calor, esa amabilidad. Y con todo que también los italianos son latinos. Sí. Digamos, la capacidad de crear conexiones, la capacidad de abrir canales de comunicación, aquí es sin duda diferente. Sí, eso es cierto. Lo que mencionas es muy cierto y a mí me pasó, incluso a pesar de que crecí hasta los 18 años acá, me fui después a Toronto, a Montreal, que fue donde estudié y trabajé hasta el 2018 que volví. No es un país fácil en términos de la burocracia, bueno, en términos del manejar también, establecerse. Sin historial de crédito, eh, abrir una cuenta de banco, abrir una cuenta de celular, es algo que es mucho más difícil que por lo menos era mi experiencia en Canadá. No sé cómo notaste tú todo eso. Sí, es decir, en realidad, en mi experiencia, es decir, al comienzo hay algunas cosas que uno tiene que entender. Y un train of thought, un razonamiento que yo hice empezando a aprovecharme con la burocracia colombiana fue que desafortunadamente cada país es hijo de su propia historia. Habían unas cosas que al comienzo yo no entendía, ¿no? Un ejemplo maravilloso es que cada vez que firmas un contrato aquí en Colombia te hacen poner la huella. Como 5 veces. Una cosa que es absolutamente impensable en Europa. Al mismo tiempo, en el momento en que uno entiende un momento, es decir, por qué se hace eso, y digamos que hay que entender y tal vez, y eso un poquito me costó, tener respeto, respetar esa raíz, ese patrón que está detrás de ciertos comportamientos. Te diré que en realidad cuando uno entiende 2 o 3 cosas, la burocracia colombiana no es ni tan mal. Sí, es cierto. Recuerda siempre que yo vengo de Italia, tenemos una de las peores burocracias en toda la comunidad europea, así que, es decir, la barra es muy baja en ese caso. Pero yo honestamente no me he encontrado mal. Claro. Sí, yo creo, bueno, viniendo de Canadá, que es muy el derecho común, que allá prácticamente la palabra vale tanto, que tú dices, estoy aplicando un puesto, no tengo que demostrar esto, estoy firmando algo, este es mi nombre, no tengo que demostrar con la cédula ni nada de eso. Es un poco duro, pero sí es cierto que uno debe entender la historia. Y pues uno sabe con todo lo que pasó acá, con el origen de los fondos por muchos años de actividades ilícitas, pues entiende uno porque cuando se transfiere dinero le piden demostrar de dónde viene, me pedían demostrar en el banco que yo pagué impuestos en Canadá y pues viéndolo como desde el punto de vista de un canadiense, uno dice, ¿qué les importa a ustedes? Es mi dinero, absurdo, si yo pagué impuestos. Pero sí, como tú dices, uno tiene que respetar la cultura, tiene que respetar la historia. Y estoy seguro que las cosas en el futuro cambiarán. Sí. Digamos, para ir un momentico en un detalle legal, ¿no? Como tú decías, cuando tú firmas y dices yo soy yo, lo que estás prácticamente haciendo es lo que se llama una autocertificación en un cierto sentido. La autocertificación, como la llevamos en Italia, es decir, estamos hablando de los últimos 15 o 20 años. Así que hay que llegar allá. Es posible que Colombia todavía no haya llegado allá, pero yo creo que en un futuro las cosas podrán mejorar también. Y algo interesante que yo creo que viene de esa falta como de confianza y todo eso es que tienen un sistema muy, muy avanzado, de que uno pone su nombre y aparece todas las cuentas que ha tenido el año, todas las cosas que ha hecho, eso que en Canadá eso no existe. Como hay tanta burocracia, como hay tanto que tienen que chequear, tiene un sistema muy desarrollado que poniendo la cédula aparece mucha información que no existe aparece de todo. Eso efectivamente me impresionó. Ahora, un tema que tal vez podría ser argumento hasta creo un episodio entero es me pregunto cómo funcionará con los derechos de privacidad. Tú sabes que ahora en Europa con GDPR y esas cosas es muy duro. Pero honestamente yo quedé por muchos aspectos positivamente impresionado con la burocracia. Y eso, para un negocio como para una persona común, en realidad tiene una importante influencia en la calidad de la vida. Sí, eso es cierto. Y bueno, tú mencionaste algo que me llama mucho la atención y creo que es un buen tema para tratar de lo siguiente que quiero hablar contigo y es, tú hablabas de la vida en Italia, la vida colombiana, la cultura. Y a mí algo que me llamó mucho la atención entrevistando a personas que han vivido en España y en Italia, por ejemplo, me dicen, mira, a pesar de que en España hablamos el mismo idioma, Italia es culturalmente mucho más parecido a Colombia.
¿A ti te parece eso también? Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Tanto es que te digo, em, desde los ojos de un italiano, mirar un español le parece más cuadrado que un italiano, más estructurado. El italiano es muy flexible, tal vez a veces demasiado, pero de ahí viene la raíz común. Te hago un ejemplo. La cultura más cercana, digamos, a la cultura latina es la cultura del sur de Italia, ¿no? Pero, como siempre, hablando de que cada pueblo es hijo de su propia historia, el sur de Italia fue digamos, manejado, reinado por los españoles por mucho tiempo. Claro. Se crea ese mix que después llega aquí. Y he escuchado que la importancia de la familia, lo Familia es involucrada que está la importantísima. familia en la vida de la persona, Sí. es muy, muy parecida en esas zonas de Italia como está acá, Absolutamente ¿verdad? sí. En el norte hay un poco más digamos, de distancia. Obviamente estamos siempre hablando de distancia en términos de una cultura latina, no Sí, hablamos de la distancia que puede haber en una en cultura Alemania o anglosajona o Inglaterra, sí. norteeuropea. Pero obviamente la familia en el sur de Italia tiene, y hasta el centro, porque también en Roma te diré que es así, tiene un rol muy importante. Bueno, hablemos de estando en Colombia, ¿qué has aprendido a valorar más de tu día a día por la parte, bueno, de donde vives, de la cultura colombiana que de pronto no tenías antes? Mira, considerando el cambio de vida tan radical que hice, ¿no? Es decir, yo vivía a 2 o 3 kilómetros de distancia del Vaticano, de San Pedro, a una finca en las afueras de Pereira, tú aprendes a valorar cosas como la paz, la tranquilidad, ya no estando en este ambiente urbano tan caótico. Otra cosa que he aprendido a valorar más es el tiempo. Sí, eso es cierto. Ahora, yo trabajando desde la casa, digamos, por eso pude ser casi nómade digital por algunos años, em, eso te pone un desafío que es encontrar un balance correcto de trabajo y Sí, eso es familia. cierto. Ujú. Yo me demoré un tiempito en encontrarlo, es decir, no es una cosa que uno hace así y pasa. Hay mucho trial and error, hay Ujú. hay muchas variables que uno tiene que considerar. Pero eh, tiempo para ti mismo, paz, tranquilidad y, en particular, esto aplica para el eje cafetero, una conexión con la naturaleza. Una cosa, y hasta viviendo en finca, te diré, he vuelto a apreciar ensuciarme las manos. En el sentido de hacer las cosas con mis manos. Es decir, viviendo en la finca pasa muchas veces, ¿no? Ujú. Y que el tubo, y que esto, y que este problema, que hay que volver a apreciar ese aspecto de ensuciarse las manos, como decimos. Claro. Y sientes que en cierto modo, entonces hay una calidad de vida que no se puede tener en la ciudad grande, en la ciudad europea. Mira, en esto Pereira se ha vuelto, pero estamos hablando de recientemente, no la Pereira de los años 80 o de los Ujú. años 90, obviamente, pero Pereira está empezando a ser un centro muy interesante, porque ya no te sientes en un pueblo, te Sí. sientes en una pequeña ciudad, estás conectado bien, porque pues vuelas a Bogotá o Sí. a Panamá Ujú. y de ahí, es decir, he volado de Pereira hasta Singapur, que es literalmente al otro lado Claro. del mundo, así que Ujú. uno tiene forma de poderse mover y ya tienes acceso, y esto pues obviamente para Bogotá puede que sea algo bastante normal, bastante, digamos, de la vida de todos los días, pero tienes acceso a productos y servicios ya de todo el mundo. Claro. Y al mismo tiempo, pues tienes la mano de obra que es muy distinta allá y los costos de todas esas cosas que es Es decir, día y es noche. obvio, no nos tenemos que tomar el pelo. Uno no es que dice voy a vivir a Pereira solo y exclusivamente porque el café es bueno. Además, siendo italiano, te digo que con el café tengo digamos, es un tema delicado. Nada quitándole a lo delicioso que es Ujú. el café colombiano, pero es que son cosas diferentes. Pero obviamente tener acceso a los servicios, a una mano de obra más manejable. Pero en realidad no es tanto solo porque la mano de obra es barata, es porque tienes acceso a
a que las cosas de la vida de todos los días sean más accesibles, Sí. no solo en términos de costo. Te digo una cosa, siendo, digamos, romano, una cosa que se ve en la vida de todos los días, y puede que aplique también aquí a Bogotá, pero yo nunca he vivido en Bogotá. El parqueadero. Tú me dirás, ¿cómo es posible? En Roma no hay parqueadero y Sí, eso lo no. hace una cosa muy difícil. Ujú. Le explicaba, mi esposa, por ejemplo, siempre siempre ha sido muy impresionada con mi capacidad de parquear los carros en pocos Sí, claro. centímetros. En Roma se llama supervivencia. Aquí tú tienes acceso a vas al banco, al supermercado, aquí hay parqueadero en Sí. todos lados. Y a mí me gusta que existen muchos oficios que allá no existen. Acá es como de que primero en la casa te hacen de todo. Te lavan el perro, te lavan el carro, te hacen esto, te hacen otro. Eso es Y, verdad. y hay muchas cosas que se pueden arreglar que allá tocaría darlas por ya dañadas. Absolutamente, Acá. absolutamente. Esta fue una cosa que me enseñó mi madre. Ujú. Cada vez que veníamos aquí a Colombia, me acuerdo desde chiquito, habían unas cosas que nosotros cuando veníamos aquí a Colombia decíamos, no, la compro aquí porque aquí es mejor Sí. o la vengo y la hago arreglar. Sí, cierto. Y que la maleta y que el bolso, estas cosas obviamente que hasta te hacen apreciar más el valor de los objetos. Claro, sí, eso es cierto. Y bueno, simplemente de pronto el último tema que quiero tratar de vivir acá, la parte del trabajo. Tú como yo tienes tu oficina por fuera del país, ¿verdad? ¿O tienes? Sí, mi empresa, es decir, yo tengo una empresa que fundé en el 2004 con mi mejor amigo en Roma y pues por muchos años la empresa estuvo en Roma, pero hoy en día estamos regados por todo el mundo. Ok, claro. Mi socio, él es italiano, romanísimo, pero vive en Turquía. Wow. Nuestro director técnico es un muchacho de Buenos Aires que vive en Madrid. Tenemos un muchacho de Pereira que trabaja con nosotros que en este momento está viviendo en Bogotá. Otro de nosotros él es de Argelia, pero está viviendo en este momento, estaba viviendo en Rusia, porque se casó también él con una rusa. Pero digamos que sí, nosotros nos hemos vuelto todos nómades Digitales. nómades digitales. ¿Y cómo ves Colombia para ser un nómada digital? ¿Cómo ves la infraestructura? ¿Cómo ves? Mira, te voy a ser muy honesto, no es absolutamente mal. Ujú. No veo, es decir, es obvio, estás en un país en vía de desarrollo. Nunca, cada persona que llega a Colombia sería estúpido pensar, ok, voy a encontrar las mismas infraestructuras Sí. que tengo en Canadá y en Suecia, eso es obvio, pero honestamente no la he encontrado mal. Hoy en día hay acceso a Internet, es decir, yo trabajando además en lo digital, porque Sí. ese es mi sector. El acceso a Internet es decente, es bueno. Sí. Y medios de movimiento, es decir, para poder viajar, que eso es muy importante para un nómada digital, la infraestructura no es tan mal. Hasta te diré más, la salud. Sí. Ahora, ¿se puede mejorar? Absolutamente. Pero No, es excelente. viniendo desde un sistema universalista como es Igual el en sistema Canadá. italiano y Ujú. es el sistema canadiense, te digo que no me pareció nada mal. No, es excelente. Y bueno, hoy en día entonces, ¿te sientes más italiano o colombiano? O depende con quién estás. Orgullosamente al 50%. Es decir, y fíjate, yo mismo estoy haciendo un esfuerzo a mantener mi identidad en cómo soy, porque ahora tengo una responsabilidad todavía más grande, que es la de pasar esta identidad a mi hija. Ujú. Te hago un ejemplo estúpido. Yo le hablo solo y exclusivamente en italiano Está bien. a mi niña. ¿Por qué? Porque yo y mi mamá, la colombiana de la familia, somos los únicos que le podemos enseñar italiano a mi hija. Mi esposa, Dasha, le habla ¿Ruso? solo y exclusivamente en ruso. Por mucho tiempo, ella nos entendía perfectamente, ella tiene 5 años, nos entendía perfectamente, pero nos contestaba en español. Mm. Últimamente ya, por ejemplo, en italiano, sobre todo ahora que volvimos de un viaje a Italia, ha Ya empezado soltado. a Súper. soltar la lengua. Pero yo quiero seguir manteniendo digamos, mi dualismo, más que todo porque
el verdadero objetivo de tener esta, digamos, esta dualidad de identidad es tratar de sacar lo mejor de las dos culturas y utilizar una cultura para leer la otra, identificar sus puntos críticos y decir, bueno, esto tal vez no me sirve, mejor me tiro al otro lado. De esto no, mejor me tiro a este lado. Es decir, al fin y al cabo, como decían los antiguos romanos, in medio stat virtus, ¿no? La verdad, la virtud está en la mitad, nunca en un extremo. Sí, eso es cierto. Yo a veces creo que cuando estoy con colombianos hay unas cosas que me hacen sentir muy canadiense en términos de los horarios, de las cosas, del cumplimiento. Pero cuando estoy con los canadienses me siento muy latino en términos de que, bueno, ya todo el mundo se va a dormir a las 9 de la noche. Las conversaciones que uno tiene, la conexión que uno tiene con la gente acá. Y es muy bueno como tratar de encontrar ese medio, como tú dices, entre los dos. Es un gran privilegio. Uh-huh. El que tenemos nosotros es un gran privilegio. Y sería un error muy grande no aprovechar de él. Ese para mí es un importante paso, es una importante misión, digamos, hacia el poderse mejorar como ser humano. Porque cuando tú estás, no quiero decir limitado, porque limitado sería un error usar esa palabra, pero déjamela usar por un momento. Pero cuando tú tienes solo un par de gafas, una lente con que leer la realidad, obviamente estás bound, estás amarrado por esa lente. Cuando tú puedes ver las cosas no en 2 dimensiones, sino en 3, en 4. Es decir, el objetivo mío, como te decía con mi hija, es que llegue ella a poder tener el privilegio de poderla leer en 4 dimensiones. La realidad, eso te hace más rico, no monetariamente, pero te hace más capaz como ser humano. Bueno, Daniel, la verdad, muchas gracias por todo lo que nos contaste. Gracias por tus experiencias. Gracias a ti. Ha sido un absoluto placer y un privilegio. Siempre me encanta oírte hablar. Y bueno, sí, cada historia es distinta. Entonces me gusta saber las personas que se han ido y las personas que han vuelto. Y bueno, si alguien te quiere buscar en redes sociales o manejas algo así. Es decir, tengo un Instagram, pero creo que no lo abro desde hace 4 años. Si no, por ejemplo, en LinkedIn, Daniel Ruzzini Mejía. Además, no hay muchísimos Ruzzini Mejías en el mundo, pero me pueden encontrar. Bueno, y recuerden que somos parte de una comunidad, la comunidad de Vivir Afuera. Nos pueden encontrar en Instagram en Vino Emigración, en TikTok Vivir Afuera. Cuéntenos un poco qué piensan de este episodio, qué temas quieren que hablemos, qué vinos quieren que catemos. Y la idea es mantener esta conversación sobre lo que es el vino y sobre lo que es la migración. De nuevo, mil gracias, Daniel. Espero que te haya gustado el vino. Gracias por tus historias. Exquisito. Mucha suerte en Pereira, mucha suerte con tu hija, mucha suerte con tantas culturas y tantas cosas. Y pues ojalá volvamos a compartir en un futuro lo que es vivir afuera y vivir en Colombia.